¿Cómo estás, Mario? Así es, seguimos aquí en el Parlamento Nacional. Acabamos de darle información respecto de lo que Avanza País consiguió. Estas 33 firmas para poder presentar y debatir y ver qué es lo que pasa con la moción de censura al ministro de Salud, Hernán Condori, cuando Renovación Popular no lo quiso hacer. Pero Renovación Popular, pese a que el vocero decidió en el hemiciclo decir que estaba satisfecho, que le daba un mes, hoy el señor Jorge Montoya firmó este documento presentado por Diego Bazán y el resto de congresistas de Avanza País. Precisamente tenemos una entrevista con la parlamentaria Adriana Tudela, ella es de Avanza País. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Jimmy. Bueno, ¿cómo convencieron al señor Montoya para firmar finalmente? Porque parecía que ninguno de Renovación, y menos él, iba a firmar esta moción de censura. ¿Cómo hicieron? Bueno, yo creo que finalmente ha primado, digamos, la sensatez. Queda clarísimo que el ministro de Salud no está capacitado para ocupar el cargo que está ocupando el día de hoy, y me alegra muchísimo que hayamos contado con 3 firmas de Renovación Popular. ¿Por qué debe ser censurado el ministro Condori? Bueno, porque ha demostrado no tener las capacidades necesarias para poder dirigir el sector salud, que es un sector que está en una situación bastante complicada, sobre todo luego de los 2 años de pandemia que hemos sufrido. Hemos sido uno de los países que más ha sufrido la pandemia, con mayor cantidad de muertos, y uno de los países que peor ha manejado esa pandemia. Entonces el sector salud necesita de un manejo responsable y tiene ese manejo que ser liderado por una persona que tenga capacidades técnicas, que cumpla con el perfil profesional necesario para liderar ese sector, y no es el caso del ministro. ¿El señor Ceballos podría regresar, debería regresar, o ver desde otro grupo de médicos y profesionales para ocupar un eventual cargo de ocurrir el cambio y la censura? Bueno, yo creo que esa decisión la tiene que tomar el Ejecutivo, no el Congreso de la República, pero sí es necesario que una persona capaz y que una persona profesional esté a la cabeza de ese sector. Así es, y más aún, congresista, con esta información que se va conociendo, ¿no? De gente que no está vacunada, gente que no está acudiendo por diversos motivos, creencias, o que no tienen la información correcta, y con vacunas que están por vencerse, ¿no? En medio de denuncias y demás. Bueno, finalmente el ministro Condori, vamos a ver la suerte, el gobierno no lo va a remover, el presidente ha dicho que no, y vamos a ver qué suerte tienen ustedes con esta moción de censura. Usted, hoy día, o mejor dicho, claro, hoy ha sido la presentación de este proyecto de ley para reconocer el voto libre y voluntario a partir de las próximas elecciones. Coméntenos sobre esto, que básicamente para eso era la entrevista, pero pasó lo de la presentación de la moción de censura. ¿De qué trata ese proyecto de ley, congresista? Bueno, este proyecto lo he presentado en conjunto con mi compañero de bancada, Alejandro Cabero. Es parte de un paquete de proyectos de reforma política que yo pienso presentar en el transcurso de esta semana. Y lo que plantea es que el voto se ejerza de manera voluntaria, ¿no? No es posible que en el Perú lo que es un derecho se ejerza bajo coacción de cobros de multas. Simultáneamente, un derecho no puede ser una obligación. Y nosotros tenemos que reconocer esto. Es un proyecto de ley que busca defender un principio, que es que el derecho a votar tiene que ser libre, de lo contrario deja de ser un derecho. Y otro punto por el cual estamos planteando este cambio es que necesitamos que los partidos políticos hagan un trabajo serio, hagan un trabajo de verdad para realmente captar el voto de la ciudadanía. Y creemos que eso va a fortalecer la relación de representación entre autoridades y ciudadanos, cosa que no ocurre al día de hoy. Lamentablemente, con el voto obligatorio, los partidos políticos tienen en el fondo a un público cautivo, porque todos tienen que ir a votar y finalmente no tienen que hacer realmente un esfuerzo de convencimiento para que los ciudadanos voten por uno u otro partido. Y nosotros creemos que si queremos cambiar, digamos, cómo se han venido haciendo las cosas para obtener mejores resultados y fortalecer nuestra democracia, tenemos que replantearnos asuntos de fondo dentro de nuestro sistema político, y este es uno de ellos. Pero estamos preparados, ¿cree usted, cómo está la situación actual,
con la clase política actual, y eso hay que también ustedes hacerse una autocrítica, cómo van las cosas, cómo la población ve a los políticos en estos enfrentamientos y demás. ¿Estamos preparados para un voto voluntario y dejar que la población, quienes quieran ir, nada más acudan a las urnas? Es que justamente, Imi, si nosotros queremos ver cambios en nuestra clase política, tenemos que hacer cambios en nuestro sistema político, en nuestro sistema electoral y reformar la manera en la cual hemos venido eligiendo a nuestras autoridades. Si nosotros seguimos haciendo todo igual, no vamos a encontrar resultados distintos. Entonces, una manera de fortalecer la democracia es con el voto voluntario. Y más bien, en lugar de obligar a todos los ciudadanos a ir a votar, incurrir en altísimos costos para ir a votar, porque muchísima gente se tiene que trasladar largas distancias para hacerlo, lo que tenemos que hacer es fomentar una cultura democrática. Y así es como vamos a tener mejores representantes, vamos a tener partidos políticos más sólidos y una clase política que defienda ideas y principios y no solamente intereses. ¿Esto va vía una reforma constitucional? ¿Cómo es este proyecto de ley, digamos? ¿Tendría que aprobarse en Constitución, pasar por 2 legislaturas? ¿Cuál sería la aprobación de ese proyecto de ley? Sí, es una reforma constitucional y también una reforma de la ley electoral. Efectivamente tiene que ser aprobada en 2 legislaturas y va a venir acompañada por 2 proyectos de ley que voy a presentar esta semana, que buscan la renovación del Congreso de manera más frecuente, permitir que cada 2 años y medio los ciudadanos puedan hacer una evaluación del trabajo que están haciendo los congresistas y poder premiar al congresista que está haciendo bien su trabajo, reeligiéndolo para completar el periodo, o de lo contrario reemplazarlo con otra persona que esté más capacitada para ejercer la labor de representación. Y también voy a presentar un proyecto de ley que busca cambiar el sistema electoral para dejar atrás el sistema de representación proporcional, que es lo que hemos venido teniendo hasta ahora, en el cual se presentan listas con candidatos y, digamos, van entrando al Congreso en función a la proporción de los votos obtenidos, y pasar a tener un sistema de representación uninominal. Esto es, que cada circunscripción tenga a un representante claramente identificable en el Congreso y, por supuesto, las circunscripciones serían más pequeñas. Entonces, esto es parte de un paquete que conforma una reforma política de verdad, una reforma política de fondo que pretende cambiar de raíz la manera en la cual hemos venido haciendo las cosas. Una reforma también plantea la congresista y ministra Betsy Chávez. Ella lo que ha hecho es presentar un proyecto de ley para, de ser vacado o renuncia al presidente, se convocan a elecciones generales y se van todos. También incluía la vicepresidenta o el vicepresidente en funciones. ¿Qué le parece esa propuesta? Bueno, el caso de la reforma de la congresista, de la ministra Betsy Chávez en particular, me parece más bien que pretende impedir a toda costa una posible vacancia, más que realmente hacer una reforma de fondo, ¿no? Porque, digamos, los vicepresidentes existen para algo, no tiene ningún sentido que vacado el presidente hayan elecciones generales, porque entonces, ¿para qué elegimos a un vicepresidente? Sin embargo, digamos, en cuanto al tema de adelanto de elecciones en general, yo personalmente creo que si llegado un punto determinado esa es la única salida, creo que es algo que yo apoyaría. Sin embargo, considero que no es, digamos, la mejor salida a la crisis que estamos viviendo. Considero que la mejor salida es la vacancia. Esta es una figura que está contemplada en la Constitución, es constitucional, es democrática y está prevista justamente para situaciones como la que estamos viviendo el día de hoy. Entonces no entiendo por qué hay esta resistencia a utilizar una figura que es constitucional, pero por otro lado se promueven reformas constitucionales ad hoc específicas, diseñadas para un caso en concreto, violando el principio de generalidad de la ley. Creo que eso finalmente no nos va a hacer ningún favor. Podría eventualmente permitirnos salir de una crisis, pero creo que el daño institucional que implica, digamos, patear el tablero y convocar nuevas elecciones sin hacer ningún cambio de fondo es muchísimo más grande que lo que podría generar una eventual vacancia, ¿no? Entonces, yo creo que las reformas constitucionales se tienen que promover pensando en el largo plazo y realmente pensando en las mejoras de fondo que se pueden hacer, no solamente pensando en circunstancias particulares. Congresista Tudela, muchas gracias. Gracias por esta conversación. Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, congresista. Adriana Tudela, parlamentaria de Avanza País.